Continuaremos con nuestras lecciones acerca de redes neuronales y en las lecciones previas pues ya vimos cómo es que podemos entrenar una red simple a través del descenso por gradiente. Entonces ya vimos los detalles, vimos un ejemplo y este perceptrón o también red neuronal simple pues puede hacer predicciones. Sin embargo, no solo puede hacer predicciones para un solo valor, sino este perceptrón mismo puede hacer predicciones para muchos valores. A esto le llamaremos una red simple que tiene múltiples salidas, ¿vale? Entonces vamos a ver los detalles de esta red simple que va a tener, como decimos, pues varias salidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la primera parte? Pues lo que ya conocemos. Tenemos nuestras entradas, x1, x2, que son los elementos de ese vector de entradas. Y ahora, estos elementos no solo van a ir a una salida, que sería y circunfleja 1. Esa sería una salida, como lo hemos visto previamente. También vamos a tener otra salida, que es y circunfleja 2. No solo podemos tener dos, sino podemos tener ahí muchas salidas, ¿no? Tantas como ustedes deseen o tantas como el problema requiera salidas para ese problema, ¿va? Entonces lo que vamos a tener es una red simple, una sola capa, tenemos capa de entrada y capa de salida. Entonces tenemos múltiples entradas y eso va a mapear a múltiples salidas. La diferencia que vamos a tener con lo que hemos visto es que ahora vamos a tener unos parámetros o pesos que están especificados aquí en las Ws, y estas Ws van a estar conectadas de tal forma que unas entradas vayan a una salida y esas mismas entradas se dirijan a otra salida. Entonces aquí lo que tenemos, para la primera entrada, para la primera salida, todo el cableado, todas las conexiones están en rojo. Entonces tenemos estos pesos, estas Ws que las vamos a especificar aquí y las tenemos nombradas también. Entonces tenemos una W que va de la entrada 1 a la salida 1. Y luego vamos a tener la siguiente conexión o peso que está en rojo, pues el peso que conecta a la entrada 2 con la salida 1 y así sucesivamente. Entonces tenemos las conexiones o pesos en rojo que van a la primera salida y los pesos que van a dar a la segunda salida. Entonces vamos a tener pues básicamente dos procesos en los que vamos a hacer una combinación lineal y pasar por la función de activación. Eso nos daría H1, como vemos en este caminito de arriba. Y luego pues vamos a tener otra vez la combinación lineal que pasa por la función de activación en este H2 que vamos a calcular en la parte de abajo. Entonces cada una de esas salidas va a tener sus propios valores porque van a tener pesos diferentes a pesar de que tengamos la misma entrada aquí al principio que va a ser X. Ahora, en este caso como vamos a tener varias salidas, entonces necesitamos indexar esas salidas. Así que vamos a utilizar ahora esta notación en donde decimos la predicción y circunfleja J, la jésima salida, va a ser el resultado de multiplicar las entradas por los pesos que van a dar a la salida J. Entonces aquí estamos indexando J, ¿ok? Y entonces hacemos este proceso de multiplicar para todas las entradas por su respectivo peso que está indexado en I. Bueno, hacemos esa sumatoria y eso lo pasamos a la función de activación. Aquí podemos ver desde este momento que la función de activación es la misma para toda esa capa. Entonces tengamos en cuenta que es la misma función de activación para todas las salidas que tenemos. Y bueno, cuando ponemos el superíndice μ, pues nos estamos refiriendo al ejemplo que nosotros estamos introduciendo en ese momento a nuestra red neuronal. Con eso hacemos las predicciones y para calcular el error, que aquí por ejemplo vamos a poner la suma de los cuadrados de los errores, básicamente tomaríamos una sumatoria, como ya lo vimos previamente, para todos los ejemplos que metamos a la red y también vamos a hacer una sumatoria para todas las salidas que tengamos en la red. Entonces van a contribuir a ese error tanto los ejemplos que metamos
como cada una de las salidas que nosotros tengamos. Entonces, lo que vamos a estar buscando la diferencia va a ser entre el valor que nosotros deseamos, aquí Y, en la salida J y en el ejemplo mío. ¿Ok? Entonces, para ese ejemplo, queremos que en la salida J le restemos la predicción en J. Si regresamos aquí a la figura, pues entonces J se refiere a cuál es esta, ¿no? Si es la 1, la 2, la 3, la 4. Entonces las salidas que nosotros tengamos, ¿verdad? Bueno, entonces esa diferencia, pues como ya vimos, la elevamos al cuadrado y sacamos la sumatoria para esas cosas. Bueno, entonces eso nos va a dar el error de la red simple para todas nuestras salidas que nosotros tengamos. Entonces podemos, a partir de lo que tenemos arriba, en la ecuación 13, reemplazarlo en la 14 y obtener la ecuación 15, que básicamente lo que nos está diciendo es cómo vamos a calcular el error ya completo a partir de las entradas. Y ahora, para poder reutilizar nuestro método de descenso por gradiente y entrenar todos los pesos, recordemos que ya no solo vamos a tener los pesos de una salida, sino los pesos también que van a las otras salidas. En este caso, pues nuestro término de error que conocemos como delta, vamos a tener para cada una de las salidas un delta. Y entonces ese delta se calcula a partir de la misma regla que nosotros ya habíamos calculado. Y lo que vamos a tener es el valor que esperamos en esa salida menos la predicción en esa salida multiplicado por la derivada de la función de activación y el jésimo h. ¿Va? Para recordar un poco, pues vamos a ver en la figura. Entonces aquí ya tenemos la figura y en un sentido pues vamos a tener nuestra predicción que va a ser y circunfleja 1 y a partir de esta predicción calculamos el error y vamos a tener un término de error, delta. Este término de error va a corresponder a esta salida y entonces esto va a afectar a este peso, a este otro rojo, a este otro peso y a este otro. No, perdón, este otro. Entonces ya tenemos que ese delta va a afectar a esos pesos y los va a actualizar. Y vamos a tener otro delta que va a ser delta 2 en este caso. Voy a pintarlo acá abajo. Y este delta 2 nos va a servir para entrenar o para actualizar los otros pesos, ¿no? Tanto este y este van a ser actualizados por este delta que nosotros estamos calculando, que va a ser delta 2 y el primero es el delta 1. ¿Vale? Entonces vamos a tener dos deltas que se tienen que calcular. Esos pues hacia atrás van a actualizar. Entonces, como vamos a tener un término de error para cada una de esas salidas, como dijimos, este delta J, pues vamos a tener un incremento de los pesos para la jésima salida, o sea, para la 1 o para la 2 de nuestra figura. Entonces aquí es donde vamos a insertar nuestro término de error, que se va a multiplicar por la tasa de aprendizaje y por la entrada I, ¿sale? Entonces, el incremento para la conexión que tengamos de la entrada I para la salida J va a ser con esto, con esta regla que tenemos aquí, ¿va? El delta J por el XI. Y luego vamos a actualizar los pesos que tenemos, pues van a ser actualizados a través de incrementarles con el step que ya calculamos, ¿va? Y eso va a actualizar nuestros pesos. Regresemos a nuestra figura para tomar en cuenta algunas cosas. Entonces, aquí la pregunta pues sería, ¿cuántos incrementos vamos a tener? Piénsenle, ¿cuántos incrementos vamos a tener? Con incrementos nos referimos a delta W y que va al J. ¿Cuántos de esos vamos a tener? Pues 6. 6, ¿verdad? Porque tenemos 6 pesos y vamos a tener un incremento por cada peso. ¿Va? Entonces,
Algunos van a ser afectados por el delta de arriba y otros van a ser afectados por el delta de abajo. ¿Ok? Y bueno, ya aplicaría lo mismo del descenso por gradiente, actualizamos y volvemos a hacer inferencia y volvemos a actualizar. Entonces en la siguiente lección lo que vamos a hacer es un ejemplo numérico de cómo es que funciona este método tanto de inferencia como de descenso por gradiente para una red simple que tiene varias salidas.